¿Qué tal, mis amados hermanos y hermanas en Cristo? Es un gusto el poder enviarles un cordial saludo a todos y a cada uno de ustedes. Nos gozamos con este tiempo, ¿verdad? Cuando dice la Escritura: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Demos inicio a nuestro culto de alabanza y adoración al Señor. Y vamos a, primeramente, pues poner en sus manos benditas de nuestro Dios el desarrollo de nuestro culto de este día. Vamos a dejar el tiempo para una oración de consagración de nuestro culto. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos agradecidos con usted por las bendiciones que derrama en nuestras vidas. Agradecidos porque es bueno, Señor, con nosotros, misericordioso, amoroso, Señor, y que a pesar, Señor, de las circunstancias que pasan en nuestro mundo, usted siempre tiene cuidado de nosotros. Estamos agradecidos por ellos, agradecidos porque se cumple su voluntad, Señor, en todas nuestras vidas. Y en este tiempo, Señor, queremos rendir un culto, Señor, que sea grato delante de su presencia, que estemos plenamente convencidos que estamos adorando al Dios viviente, al Dios todopoderoso, y rogamos, Señor, que usted nos use como instrumentos para también ser de bendición, Señor, a las personas que estarán escuchando el mensaje, las alabanzas, las lecturas, que puedan ser de provecho a sus vidas, Señor. Y pues en sus manos nos ponemos para ser instrumentos útiles, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las
cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a robarte, vine a gozar, vine a decir que eres mi Dios. Solo tienes nada, solo tienes ti. Eres asombroso para mí. Y ahora, hermanos, les invito a que tomen sus Biblias. Si no la tienen en este momento a la mano, vaya, ¿verdad? En 2-3 pasos ahí, cerca donde la tiene su Biblia. Y vamos a abrir la escritura juntos para leer en el profeta Isaías, en el capítulo número 12. Profeta Isaías, capítulo número 12, los primeros 6 versículos. Y bueno, vamos a leer unánimemente, pero también le invito a que leamos de una manera pausada, como saboreando la lectura, como entendiendo el significado de lo que al profeta Isaías le inspiró el Espíritu Santo que escribiera. Repito una vez más, la cita es Isaías capítulo 12, los primeros 6 versículos. Si ya estamos listos, vamos a leer la escritura que dice así: En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Así es, mis amados hermanos, nuestro Dios es grande y por eso le cantamos sus alabanzas. El siguiente canto que vamos a entonar ya por nombre con voz de mando. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo sus tumbas volverán, los que vivimos en las nubes nos verán. El Señor en una nube
trompeta de Dios. En los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos verán. Y vamos a continuar con el himno 418, Dilo a Cristo. Bien, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, que ya viene la predicación de la bendita palabra de Dios. Uno de los cantos que entonábamos hace unos momentos, de alguna manera nos transmite una idea muy importante que va muy acorde a la predicación de esta mañana. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz.
con el culto y la predicación de este día. Estaremos haciendo énfasis, estaremos aprendiendo acerca de lo que costó a Cristo Jesús el hecho de que ahora nosotros, los miembros de la Iglesia Cristiana Bautista Nazaret, iglesia local, podamos con mucho orgullo decir que somos la iglesia de Cristo Jesús, localmente hablando. Eso tuvo un costo. No fue fácil para Cristo. Y de eso estaremos hablando en esta mañana. Quiero plantearles una pregunta de inicio y es la siguiente. ¿Es posible llamarnos cristianos y vivir en pecado? ¿Es posible llamarnos tú y yo cristianos y vivir en pecado? Hemos pensado en alguna ocasión qué tan pecadores somos nosotros. ¿Qué tan pecadora eres tú? Pecador soy yo. Quizás me temo que no hemos pensado, ¿verdad? No hemos meditado en esta realidad. Mientras no entendamos la magnitud de nuestros pecados y lo que le costó a Cristo Jesús el hecho de que Él nos llame su iglesia, el hecho de que para Él seamos su pueblo, hay un costo que Cristo tuvo que pagar. Meditemos en lo siguiente, hermanos. Ved aquí, ved aquí, ved allí. Aquel hombre crucificado con sus brazos y manos extendidas. ¿Veis cómo gotea su sangre? ¿Veis aquella corona de espinas sobre su cabeza? ¿Observáis sobre él las marcas del tormento? ¿Veis su espalda lacerada del tormento? Que está siendo desgarrada sobre aquel madero. ¿Veis sus ojos hundidos en sus órbitas? ¿Veis acaso el dolor terrible reflejado sobre su semblante? ¿Percibís la aguda e inagotable angustia que él está padeciendo? Podemos imaginar, hermanos, ese costo, el precio que Cristo tuvo que pagar por nuestros pecados a fin de comprarnos con su sangre preciosa. Lea la escritura, abra su Biblia, hermano, hermana, en lo que dice Lucas en el libro de los Hechos, capítulo número 20. Hechos, capítulo número 20, en el verso número 28. Leamos con cuidado, hermanos, este versículo que dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor le pertenece a Cristo Jesús. No me pertenece a mí como pastor, no nos pertenece a nosotros como congregación de Jesucristo. Somos ovejas de su redil, comprados con un precio muy, muy alto. Pero ese precio, tenemos que dimensionarlo en su justa medida. Un costo
que nadie está dispuesto a pagar, solamente Cristo Jesús. Mientras no aceptemos que somos muy pecadores, que muchas veces hemos ofendido a Dios, que muchas veces hemos transgredido la ley de Dios, vamos entonces a estar con un concepto muy equivocado de lo que le costó a Cristo Jesús el que ahora nosotros seamos su iglesia. Muchos menosprecian hoy en día la iglesia del Señor. ¿De qué manera? Dejando de congregarse, dando importancia, dando prioridad para atender otros asuntos, otros eventos, y dejar de congregarnos. A veces para algunos les es muy fácil desobedecer aquel mandamiento, darle poca importancia o una importancia mínima, cuando dice la Escritura: no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Hay quien piensa y quien ha dicho lo siguiente: yo no necesito a la iglesia, yo soy la iglesia. Hermano, hermana, déjeme decirle, este es un error. De manera individual, tú no eres la iglesia, yo no soy la iglesia. La iglesia somos el conjunto de creyentes, pero no de cualquier tipo de creyentes, sino creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, bautizados, quienes hemos dado testimonio público de nuestra fe en Cristo Jesús. La iglesia del Señor somos todos aquellos que vivimos y practicamos la santidad de Cristo Jesús. La iglesia del Señor somos los que seguimos, de hecho y en verdad, de práctica, no de palabra, a Jesucristo. En esta ocasión vamos a ver tres cosas muy importantes que nos van a llevar al final para entender ese costo, lo que le costó a Cristo Jesús el hecho de hacernos su iglesia, y que esto nos ayude a amar la iglesia de Jesucristo, a estar intercediendo por ella, a congregarnos, a valorarla como Dios quiere que le demos el valor que la iglesia de Cristo tiene. Recordemos, hermanos, hermanas, Cristo viene por su iglesia, y si tú no eres parte de una iglesia local, ¿qué vas a hacer, hermano, hermana? Te vas a quedar, porque tú no perteneces a ninguna iglesia, no te congregas en ninguna iglesia, no ves la necesidad de estar juntamente con otros creyentes en Jesucristo. Ojalá que tú cambies tu manera de pensar y valores la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo. Tres cosas que quiero compartir con ustedes de una manera breve en esta ocasión. Primeramente, tal vez tú quieras tomar nota. Hazlo, hermano. Hazlo, hermana. El primer punto que quiero compartir con todos ustedes es el siguiente, y es una gran verdad que viene en la Santa Escritura. Número uno, Cristo por nosotros se hizo maldito. Qué tremendo esta enseñanza. Cristo por nosotros se hizo maldito. Vayamos a la Escritura allá en Gálatas capítulo 3 versículo 13, por favor. Gálatas 3 versículo número 13. Dice así la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Podemos imaginar un costo muy alto, muy caro, pagó Cristo para que ahora nosotros seamos llamados su iglesia,
Cristo por nosotros se hizo maldito. Este capítulo 3, versículo 13 de Gálatas está muy en conexión, muy relacionado con un pasaje del Antiguo Testamento allá en Deuteronomio, capítulo número 21. Si usted es tan amable de seguirme y de buscar este versículo, Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23. Dice así este pasaje de la Escritura allá en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 21, 22 y 23. Dice así la Escritura: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cristo Jesús es el único, nuestro Dios, que puede llevar a cabo este acto de maldecir. Solamente está reservado única y exclusivamente al santo y juicio de Dios. La palabra maldición tiene que ver con maldecir o decir mal de alguien, expresar un mal a una persona, a un objeto, toda una nación o ciudad. Se habla de maldición como castigos por la desobediencia, y esto nos remonta desde el huerto del Edén. Después de que Adán y Eva habían pecado, dice la Escritura que la serpiente fue maldita o maldecida por Dios. También la tierra que en aquel entonces existía, fue maldecida por Dios. Quiero regresar a otro pasaje del Nuevo Testamento para ahondar un poquito más en este primer punto. Cristo por nosotros se hizo maldición. El versículo que me refiero es Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 25. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 25. Dice así la Escritura: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En carne propia, en vida, antes de morir, Cristo fue maldecido por la turba. Este fue parte del costo para que tú y yo ahora, y todos los creyentes verdaderos en Jesucristo, seamos llamados la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Segundo pensamiento, dice así: Cristo por nosotros se hizo
pecado. Por ti y por mí. ¿Qué significa esta segunda gran verdad? Cristo por nosotros se hizo pecado. Bueno, aunque Él nunca pecó, aunque Él nunca transgredió un solo mandamiento de su Padre Celestial, en Él fue cargada la cuenta de nuestros pecados. Llámese mentira, llámese envidia, llámese blasfemia, llámese rencor, ira, llámese robo. Por nosotros Cristo se hizo pecado. Vayamos a 2 Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 21, para entender mejor este segundo punto, segunda gran verdad. Cristo por nosotros se hizo pecado. Dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no cometió ningún pecado, pero por nosotros, por ti, por mí, por su iglesia, la iglesia de Jesucristo, Él se hizo pecado. Otro versículo que nos va a ayudar mucho a entender este segundo punto es el que encontramos en el profeta Isaías, capítulo 53, en el verso número 12. Pongamos atención a este versículo. Dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Aun cuando él nunca pecó, pero fue contado, fue puesto en la lista de los pecadores. Un pecador más. Fue constituido Jesucristo por causa de tu pecado, de mi pecado, de nuestro pecado. Ahí mismo en capítulo 53, versículos 6 al 9. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. Qué tremenda verdad espiritual. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Sí, hermanos, Cristo fue sepultado junto con otros impíos. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En este momento recuerdo las palabras de uno de los verdugos de Cristo Jesús. Me refiero a Poncio Pilato, quien en la Escritura dice que este verdugo de Jesucristo dijo en alguna ocasión: ningún delito digno de muerte he hallado en él. Nada, absolutamente nada. Nada que pudiera justificar el hecho de que él por nosotros, por ti y por mí, por su iglesia, se hiciera pecado. Tercer y último pensamiento, tercer y última verdad que quiero compartir con todos ustedes, y que tiene que ver con el sacrificio de Cristo que hoy estamos a punto de recordar mediante la cena del Señor. Tercer gran verdad es la siguiente, hermano, para que tú tomes nota de ella.
Cristo por nosotros se hizo culpable. En ningún modo tendrá por inocente al culpable. Eso lo encontramos en el profeta Nahum, allá en el primer capítulo de este profeta menor, Nahum, en el versículo número 3, refiriéndose a Dios Padre, dice así: Jehová tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Pero resulta, hermano, que tú y yo sí somos culpables. Bueno, eso también es parte del costo que le significó para Cristo el comprar por su propia sangre a su iglesia, que seamos hechura suya, como dice también la palabra de nuestro Dios. Toda nuestra culpa fue echada sobre sus hombros, y el castigo de aquella culpa que tú y yo éramos culpables y lo seguimos siendo fue real y totalmente llevada por Cristo sobre sus hombros, sobre sus espaldas. Culpable, aunque Él era totalmente inocente. Otro de los verdugos que menciona la escritura de Cristo Jesús, recordamos a Judas, quien lo vendiera. Judas dijo en alguna ocasión, en algún momento dado: yo he pecado entregando sangre inocente. Fíjense qué tremenda cosa. El mismo Judas pudo ver a Cristo, no pudo aguantarse las ganas de reconocer, de tal manera que él hace esta tremenda declaración: yo he pecado. Puedes decir ahora tú y también yo he pecado entregando sangre inocente. Quiero que busquemos en la epístola a los Hebreos, capítulo 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero ¿sabes qué, hermano, hermana? A Cristo no le importó ser maldito, no le importó hacerse pecado, no le importó ser tenido como culpable, cuando en realidad Él es el inocente Cordero de Dios. ¿Te das cuenta ahora, hermano? Amados hermanos, el costo que le significó para Cristo Jesús, lo que Él tuvo que pagar. Por eso el pasaje original de Hechos 20:28, refiriéndose a la iglesia, lo voy a leer de nuevo, dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. Claro que sí, hermanos. No nos cabe la menor duda que Cristo ganó por su propia sangre todos los derechos de propiedad, para ahora llamarnos a nosotros, los que hemos creído en Él, los que le estamos siguiendo, el hecho de ser llamados iglesia de Cristo. Qué orgullo, hermanos, qué honor tan más alto. Amemos la iglesia de Cristo, hermanos. Valoremos el costo que le significó para Cristo. Hablemos bien de la iglesia de Cristo.
porque somos su cuerpo. Somos miembros, somos parte, tú y yo, del cuerpo de Cristo. Y si tú te has alejado de la iglesia, si tú has menospreciado o no has estimado lo que realmente le costó a Cristo ganar para sí su iglesia, comprada con su sangre preciosa, yo espero que a partir de hoy tú cambies de forma de pensar. No dejes de congregarte, ora por tu iglesia, sirve en tu iglesia con tus dones y tus capacidades, apoya económicamente a tu iglesia, invita a otros a congregarse, pero tú también hazlo, congrégate fielmente. Recuerda, hermano, hermana, Cristo viene por su iglesia, y si tú no estás congregándote, ¿qué va a pasar contigo? No esperes irte con la iglesia si tú no quieres nada ahora con la iglesia. Menosprecia la iglesia de Jesucristo. Yo espero que tu manera de pensar sea otra ahora, después de que hemos visto estas tres grandes verdades: lo que le costó a Cristo Jesús, lo que Él pagó por su iglesia, por comprarnos, al derramar su preciosa sangre, al ofrecer su vida, al morir para darnos a nosotros vida espiritual. Cuando dice la Escritura, y estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Hemos visto tres grandes verdades. Primera de ellas, Cristo por nosotros se hizo maldito. Cristo por nosotros se hizo pecado. Cristo por nosotros se hizo culpable. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Es un honor, es un gran privilegio ser parte de tu iglesia. Amamos tu iglesia, Señor, porque tú nos amaste primero. Nosotros también ahora te amamos, oh bendito Salvador. Gracias por ese gran amor, gran demostración de amor en aquella cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque fuimos comprados por precio de sangre, precio muy alto. Todo lo que tú padeciste en aquella cruz de manera injusta, de manera arbitraria, Señor. No tenías por qué haber muerto, pero lo hiciste. Cuando el pecado abundaba más, abundó tu gracia. Cuando tú enviaste, Padre, a este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, para limpiarnos, para redimirnos de nuestras maldades. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia aquí en la tierra. Ayúdanos a hacer luz para los demás. Ayúdanos a ser sal para los que nos observan. Ayúdanos, Señor, para trabajar cada día para el extendimiento de tu reino. Por Cristo Jesús oramos y te pedimos estas cosas. Amén. Continuamos con la cena del Señor. Voy a invitar al grupo de alabanza que pasen aquí al frente conmigo. Usted en su casa también haga lo mismo, ¿verdad? Participe con nosotros. Unos de este lado, otros acá, ¿verdad? Bien distribuidos, por favor. Y recordar estos dos elementos conmemorativos, simbólicos de el sacrificio de Cristo Jesús. Primeramente, el pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que fue traspasado, que fue herido, que fue severamente golpeado, brutalmente lastimado, es lo que estamos recordando en este momento, hermanos. Dice el profeta Isaías: varón
de dolores. Él sufrió nuestros dolores. Él sufrió en vida tu castigo, mi castigo, nuestro castigo. Y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Comamos en este momento el pan que representa el cuerpo de Cristo. Hagámoslo en memoria de Él. Y ahora la copa, que tiene también su propio simbolismo, muy importante también, porque nos recuerda cómo la sangre de Jesucristo fue derramada. Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Por eso en este momento, con toda solemnidad, con toda reverencia y con profunda gratitud, bebamos de la copa, de esa copa que nos recuerda el establecimiento de un nuevo pacto. Hagámoslo en este momento, bebamos de la copa en memoria de Él. Te agradecemos, Padre, por tan grande sacrificio que Cristo padeciera por nosotros en nuestro lugar. Él nos sustituyó en aquella cruz, tomó nuestro lugar. Gracias, Señor, te damos, porque a través de su muerte tú nos estabas dando vida espiritual, vida abundante. Gracias, Señor, por ese acto, Señor, tan sublime, tan majestuoso. Ciertamente, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh Padre Dios, gracias, porque tú pagaste cabalmente, totalmente el precio para que ahora seamos parte de tu iglesia, parte de tu rebaño, parte del pueblo de Dios. Bendecimos y loamos tu precioso nombre por Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gracias a los jóvenes de nuestra iglesia que forman el grupo de alabanza, y gracias a Dios, hermanos, porque hemos sido fieles hasta ahora en esta celebración de la cena del Señor. Vamos a continuar con nuestro culto. Les invito, ¿verdad?, para que sigamos con ese espíritu, hermanos, con el que hemos estado desarrollando nuestro programa del día de ahora. Continuamos entonces con nuestro culto a Dios. Su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó.
Estamos ya a punto de concluir nuestro servicio a Dios, nuestro culto racional, como dice allá la Escritura en Romanos capítulo 12. Y quiero recordarles lo que la Escritura nos enseña en primera carta a los Corintios capítulo 16. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y hoy es el primer día de la semana, hermanos. Sigamos guardando nuestras ofrendas, nuestros diezmos, para cuando ya regresemos a nuestros templos poder entregárselos al Señor. Es parte de nuestra adoración. Próximo miércoles, hermanos, les reiteramos la invitación a que se conecte al punto de las 8 de la noche para nuestro culto de oración. Yo sé que los jóvenes, y aquí hay varios, tienen su propio espacio para orar, pero también les invitamos a que participen de 8 a 9. No vemos a algunos hermanos, no sé si se conecten, no los veo conectados. Espero, estoy equivocado, ¿verdad? Pero hermanos, somos iglesia y tenemos un culto establecido los miércoles a las 8 de la noche. No faltes, hermano. De manera virtual lo estamos llevando a cabo. No faltes. Queremos verte que estás ahí conectado. Eso nos alegra, nos motiva. Pero si tú no te conectas, no te vemos que estás conectado, hermano, pues sí nos llena de tristeza un poquito nuestro corazón. Así es que seamos muy puntuales. Próximo miércoles 8 de la noche, culto de oración. Y el próximo sábado, como ya se ha estado recordando en el grupo de WhatsApp, tenemos un periodo de oración este próximo sábado 13 de junio, periodos de media hora. Si usted no se ha anotado, hermano, piense en qué horario a usted le gustaría anotarse. Tal vez usted lo quiera hacer de manera personal o como familia, no importa. No importa que ya haya gente, por ejemplo, a las 5 de la tarde, a las 6, a las 7. Anótese, hermano, participe. Muy pronto se va a dar a conocer una lista de peticiones para que la tengamos a la mano y estemos orando todos por las mismas razones. Vamos entonces a terminar con nuestro culto con una oración. Les invito ahí donde estén, cierren sus ojos, hermanos, denle gracias a Dios por este culto hermoso que hemos tributado a nuestro Dios. Y vamos entonces a terminar en oración. Padre Celestial, nos hemos gozado, Señor, al entonar tus alabanzas. Nos hemos gozado, Señor, de manera especial al oír tu palabra. Nos hemos gozado, Señor, de estar unidos, aunque de manera virtual. Pero el hecho de hacerlo, de conectarnos, nos lleva a estar en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Señor, gracias, porque somos tu iglesia local, Iglesia Cristiana Bautista Nazaret. Señor, gracias por esta bendición. Cuando fuimos bautizados, fuimos añadidos a una iglesia local. Y eso, Señor, es algo muy grande que nos dignifica, Señor, nos honra altamente el ser parte de tu iglesia. Gracias, oh Dios, y pido una bendición para nuestra iglesia, Señor, para tu iglesia, porque tú la compraste, es tuya. Somos de tu propiedad, Señor. Bendice a cada familia que formamos parte de este cuerpo local. Bendice a otras congregaciones, a otros hermanos que también forman parte de otras iglesias locales.
y que este culto, Señor, y de manera especial la predicación, haya sacudido, Señor, nuestros corazones, nuestra voluntad, para que amemos a tu iglesia, Señor, y que así como Cristo se entregó por ella, así también nosotros, Señor, nos entreguemos por tu iglesia en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Padre. Sigue con nosotros, Señor. Sigue bendiciéndonos. Sigue resguardando no solamente nuestros cuerpos, pero también nuestras almas. Por Cristo Jesús oramos y agradecemos. Amén. Gracias, hermanos.